Queridos amigos, jueves sacerdotal, para orar por las vocaciones a la vida sacerdotal, jueves para nosotros adorar al Santísimo Sacramento del altar, día también para desde ya pedirle al Espíritu Santo que bendiga a los cardenales electores que el próximo miércoles se reunirán en cónclave para elegir al próximo sucesor de Pedro, del apóstol Pedro, para elegir el próximo romano pontífice. Encomendamos al Señor, a los cardenales que tendrán esta misión de elegir el próximo papa. Y desde ya oramos por el próximo papa para que el Señor lo bendiga en su ministerio. Pero hoy también, queridos hermanos, orar por todos los sacerdotes. Ojalá que pasemos por el Santísimo orando por aquellos sacerdotes que se encuentran solos, afligidos, que se encuentran delicados de salud, que necesitan de una palabra de consuelo, que a veces se sienten solos, que podamos nosotros vivir esa compañía del Santísimo que les bendice y que les acompaña. Vamos a colocarnos en la presencia de Dios, pidiendo al Espíritu Santo que nos bendiga y que nos acompañe y que sea Él a guiarnos en la meditación de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles, con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 27 al 33. En aquellos días, los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio habéis llenado Jerusalén con vuestras enseñanzas y querréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Ellos al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarlos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 33. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos, queridos hermanos, en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, cómo ya los discípulos tenían persecución y explícitamente la prohibición de hablar en el nombre de Jesús, de enseñar lo que Él les había dejado, que les había formado, que les había dado testimonio.
Y ellos rechazan esto, queridos hermanos. Además, ellos le responden, Pedro y los apóstoles replicaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Y aquí, queridos hermanos, es la reflexión de la palabra de Dios en torno a la obediencia. La obediencia como virtud que tenemos que nosotros seguir trabajando, especialmente obedecer a Dios. Y por eso la obediencia a Dios parte primero en los mandamientos. Obedecemos nosotros, queridos hermanos, los mandamientos que son camino de salvación, que son camino de encuentro con el Señor. Es allí donde nosotros tendríamos que reflexionar constantemente cómo estamos viviendo nosotros los mandamientos. Ese camino de salvación, de encuentro, de entrega. La obediencia que nos lleva a nosotros no simplemente a, como algunos padres espirituales, quizás en una enseñanza que ha sido a veces un poco malinterpretada, porque algunos hablan de una obediencia ciega. No, la obediencia no es ciega, la obediencia ilumina, la obediencia nos coloca a nosotros en el camino de la luz, del camino de Dios, porque Dios es luz, Dios es amor, Dios nos lleva a nosotros, quiere nuestro bien. Y entonces no es una obediencia a ciegas, es una obediencia en hacer la voluntad de Dios constantemente. Pero la obediencia tiene su particularidad, y es que Dios nos quiere obedientes y, como con todas las virtudes, requiere que nosotros seamos libres. Para obedecer a Dios tenemos que ser libres. Y cuando vivimos la libertad, es decir, lejanos de todo tipo de esclavitud, se requiere la libertad para asumir en primera persona aquello que Dios quiere que asumamos en nuestra vida. Por lo tanto, cuando nosotros sabemos las indicaciones que Dios nos da, lo hacemos de cuenta nuestra porque queremos hacer lo que Dios quiere que yo haga. Es decir, hago mía las indicaciones del Señor y vivo la obediencia en plena libertad. Cuando no vivimos la obediencia en la libertad y en asumir los compromisos de nuestra propia vida, según nos pide el Señor, entonces pues vamos a llevar simplemente es una esclavitud, un peso fuerte que no somos prácticamente capaces de cumplir, de vivir, porque pensamos que la obediencia es simplemente actos imperativos externos y que yo tengo que cumplir, que yo tengo que prácticamente asumir. No, nosotros estamos viviendo la obediencia en ese camino del Señor, en ese camino de encuentro con el Señor constantemente. Ese es el camino de la salvación. Por eso los apóstoles dicen, Pedro y los apóstoles dijeron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios antes que a los hombres nos implica también vivir en esa libertad de que no dejarnos llevar todo por el que dirán. A veces nos creamos prejuicios en nosotros mismos, no actuamos en libertad porque pensamos mucho en el que va a decir, qué van a decir los demás, cómo van a actuar los demás, qué van a decir de mí, de esta posición, de cómo estoy viviendo, porque a veces nos creamos una figura de los demás, de nosotros mismos. Es vivir nosotros ese encuentro, esa docilidad con el Señor constantemente, en esa presencia de amor, de entrega, obedecer a Dios. Y luego, queridos hermanos, pues constantemente nosotros vivir en ese encuentro de Jesús cuando vivimos en esa cercanía con Él y sobre todo colocándonos a Él en la escucha de la oración. Decíamos en el Salmo, el afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Que no hayan situaciones en las cuales nosotros pues nos sentimos con ese sentirse afligidos. Y esto requiere pues esa confianza en el Señor. El Salmo lo dice, bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca, gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Y está en la obediencia cristiana también, cuando nos acogemos a Dios, cuando nos abandonamos en sus preciosísimas manos, cuando deseamos perseverar constantemente. El Señor está cerca de los atribulados y salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Queridos hermanos, que nosotros podamos mantenernos constantemente en esa presencia de Jesús, viviendo constantemente su amor y su misericordia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.